Ok, entonces, esta hoja de cálculo permite calcular el avance de reacción a partir de la constante de equilibrio. Esto se puede hacer para reacciones reversibles. ¿Por qué? Pues porque la constante de equilibrio solo se puede obtener en reacciones reversibles. ¿Qué representa la constante de equilibrio? Representa la energía que hay cuando se alcanza el equilibrio. Es decir, sabemos que en un primer momento o en un primer instante de la reacción, los reactivos se van a ir hacia productos, pero en algún momento, de acuerdo a las condiciones, vamos a ir de producto hacia reactivo. Cuando se alcance el equilibrio y el reactivo ya no se convierte a producto y el producto ya no se convierte a reactivo, se tiene una constante de equilibrio químico y esa constante de equilibrio químico está aquí, se denota con una K mayúscula y se calcula por medio de la multiplicación de la fracción molar de cada especie elevado a su correspondiente número estequiométrico multiplicado por la presión a la cual se lleva la reacción elevado a la sumatoria de los números estequiométricos. Ahora entonces, tenemos este ejemplo. Dice que monóxido de carbono e hidrógeno molecular son alimentados a un reactor con una relación 2:1 a 500 Kelvin y 20 bar, con una constante de equilibrio igual a 0.005814. Hay que calcular la conversión en el equilibrio para monóxido de carbono. Entonces aquí dice que es para monóxido de carbono, esto lo vamos a quitar. Ahí está. De acuerdo a la información que describe el enunciado, qué es lo que tenemos, se puede obtener o se puede empezar a construir esta tabla porque ya sabemos las especies químicas involucradas y el número de moles iniciales. En el enunciado nos dice que alimentamos 2 moles de monóxido de carbono y 1 de hidrógeno molecular. Después tenemos la columna del número estequiométrico. ¿Qué es el número estequiométrico? El número estequiométrico es simplemente el coeficiente estequiométrico con un signo negativo para reactivos. Aquí está y con un signo positivo para productos. Ahí está. Después se puede obtener una ecuación para calcular el número de moles finales y este número de moles finales está en función del avance de reacción. ¿A qué es igual? Es igual a el número de moles iniciales más la multiplicación del número estequiométrico por el avance de reacción. Queda denotado de esta forma o expresado de esta forma en forma de ecuación, pero en esta hoja de cálculo nosotros necesitamos obtener un valor numérico, por eso es que aquí estoy agregando otra columna para calcular ese valor numéricamente. Al hacer el cálculo numérico yo necesito una celda que me represente el avance de reacción. Entonces, a una celda cualquiera, yo le digo que será mi avance de reacción y coloco un valor supuesto. El avance de reacción puede tomar valores entre 0 y 1, por lo tanto, el valor supuesto debe de estar entre 0 y 1. Una muy buena aproximación es 0.5, aunque en algunos casos, dependiendo de los valores que se tengan, puede converger. Si nosotros vemos que aparece esto en Excel, quiere decir que en algún momento está dividiendo entre 0. ¿Cómo se corrige ese error? Cambio el valor inicial. Ya está, entonces ya tengo una celda que estoy nombrando como avance de reacción. Así es que al hacer los cálculos aquí voy a referir esa celda. El valor numérico del número de moles es igual a el número de moles iniciales más la multiplicación del número estequiométrico por el avance de reacción. Ahí está. Si yo anclo el valor del avance de reacción, ¿cómo se ancla? Colocando los signos de pesos aquí. Le doy copiar y pegar o arrastro mi ecuación y ya tengo todas. La última fila de esta tabla representa la sumatoria de cada columna. Ahí está. Después en la siguiente columna yo debo de calcular la fracción molar y la fracción molar es igual al número de moles iniciales entre el número, bueno, perdón, el número de moles entre el número de moles totales, número de moles por especie entre el total. En forma de ecuación queda denotado de esta forma y en forma numérica, pues es simplemente esta celda entre la sumatoria. Ahí está. Después, la última columna nos permite calcular la conversión. La conversión se puede calcular de cualquier reactivo, pero lo ideal es que solo se calcule del reactivo limitante. Y la conversión es igual al número de moles iniciales menos el número de moles
bueno, número de moles iniciales menos número de moles, que está aquí en esta columna, entre número de moles iniciales. Ahí está. Hasta ahorita estos resultados son correctos, no lo sabemos. ¿Cuándo lo vamos a saber? Cuando tengamos un parámetro que nos diga si este avance de reacción es o no correcto. Ahora, ¿cuál es ese parámetro? Aquí ahorita lo volvemos a hacer. ¿Cuál es ese parámetro? Bueno, con base a mi fórmula, dice que yo puedo calcular la constante de equilibrio de esta manera. Y en el enunciado ya se me proporciona el valor numérico de esa constante de equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Yo puedo convertir esta ecuación a una ecuación explícita y al hacer eso estaría obteniendo una función. Esta ecuación está en función del avance de reacción. ¿Por qué? Porque si nosotros desarrollamos esta multiplicación, obtenemos esto. Y si yo sustituyo o desarrollo la fracción molar, tengo esto y esto. Entonces, en mi ecuación para calcular la constante de equilibrio, ¿cuál es mi única incógnita o la única variable que no conozco? El avance de reacción. Por eso es que yo puedo convertir esta ecuación a una función del avance de reacción. ¿Cómo? Esto lo igualo a cero. Es decir, va a ser la constante de equilibrio menos todo esto y eso va a ser igual a cero. Aquí está. Si quieren verlo en su forma desarrollada, pues sería esto. Sería esto menos. Aquí vamos a ponerle corchete para que se diferencie. Esto menos todo esto va a ser igual a cero. Y eso es igual a mi función respecto al avance de reacción. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues yo debo de introducir esta ecuación en una celda que llamaré función de avance de reacción y debo de ejecutar, o bueno, debo de resolver. ¿A qué me refiero con resolver? A encontrar el valor numérico correcto del avance de reacción para que esta celda sea cero. ¿Por qué? Pues porque yo aquí lo estoy diciendo. Esta operación que está del lado izquierdo debe de ser igual a cero porque ya se despejó mi ecuación. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, primero hay que introducir toda esta ecuación. Si se introduce de forma desarrollada como está aquí, obtendríamos eso. Pero en mi opinión puede ser confuso y cuando no estamos tan familiarizados con Excel, pues más aún. Lo que yo les recomiendo es que hagan una columna adicional en donde obtengan la multiplicación de la fracción molar de cada compuesto por su correspondiente número estequiométrico. Es decir, estaré multiplicando esto, perdón, elevando a la fracción molar elevada a su correspondiente número estequiométrico. Le doy copiar, pegar, y después también necesito la presión elevado a la sumatoria de los números estequiométricos, pero la sumatoria ya la tengo aquí, entonces ahí está. Vean, esto es introduciendo la fórmula completa y aquí vamos a colocar ese mismo cálculo, pero en mi opinión de la forma simplificada de la ecuación. Entonces tengo que va a ser K menos esto, por esto, por esto, por esto. Y ya, si observan es exactamente lo mismo. A ver, ¿qué me faltó? Es la constante menos la multiplicación de las fracciones molares por la presión, ¿sí? Ah, es que aquí les puse suma, es por. Dije, ¿por qué no me da lo mismo? Es multiplicación. Ahora sí. Entonces, vean, da exactamente lo mismo. Así es que cualquiera de los dos métodos que prefiera, da lo mismo. Ahora entonces, yo tengo que ir aquí cambiando valores. Perdón, tengo que ir aquí cambiando valores hasta que estas dos celdas me den cero. Ahora, por ejemplo, le pongo 0.8, pues ya es muy cercano a cero.
A ver, punto 9. Ahora, si no quiero estar aquí cambiando esto de forma manual, puedo recurrir a Solver. Si no tienen activado Solver, ¿qué es lo que tienen que hacer? Se van a Archivo, Opciones, Archivo, Opciones y les abre esta ventana. Se van a Complementos. Aquí abajo le dan clic en el botón que dice Ir y aquí seleccionan Solver. Si no lo tienen activado va a aparecer así, entonces lo seleccionan y le dan a aceptar. De ahí va a aparecer que se está procesando y una vez que finaliza aquí en la sección de datos, ya les va a aparecer esta pestaña, Solver. Le dan clic. ¿Qué es Solver? Solver es una herramienta de Excel que permite hacer regresiones no lineales, es decir, iteraciones. Hace iteraciones cambiando el valor que nosotros le establezcamos hasta que cumpla nuestra condición. Tiene algunos criterios, nos pide establecer el objetivo. El objetivo siempre debe de ser una celda que tenga una fórmula capturada. En este caso, nuestro objetivo es la función del avance de reacción. Nosotros necesitamos que tenga un valor de 0 o lo más cercano a 0. En algunas ocasiones o en algunas computadoras o en algunas versiones de Excel no ejecuta Solver correctamente cuando le decimos que queremos un valor de 0. Lo que yo les recomiendo es que primero prueben ahí colocando un valor de 0, aquí cambiando qué variable, el avance de reacción. ¿Por qué? Porque mi función está solo respecto al avance de reacción. También hay que decirle a Excel que yo necesito que el avance de reacción tome valores superiores o iguales a 0, pero que a su vez el avance de reacción no puede ser mayor a 1. Ahora le doy resolver. Dice que no hay solución. A ver, déjenme ver aquí qué dice. 20 bar 500 0.0058. A ver. De nuevo dice que no. ¿Por qué no? A veces eso sucede y lo que podemos hacer es decirle que tenga un valor diferente a 0, pero cercano. Ahí está. Vean, Solver no me lo quiso ejecutar. Si Solver no lo ejecuta, lo que se puede hacer es hacerlo por iteración. Ahí está. ¿Esto es 0? No, pero tiene un error muy pequeño, entonces ya se puede considerar como correcto. Así es que ahí ya tienen las maneras de hacerlo. Cuando Solver no se ejecute, pueden hacerlo al tanteo por iteración. Esto
ya es cercano a 0, entonces se puede quedar así. De esa forma ya obtuvimos el valor del avance de reacción y se puede calcular la conversión, que es lo que se solicitaba. ¿Cuál es la conversión de mi reactivo limitante? Del 43%. ¿Hasta ahí dudas? Respecto a las reacciones simples, bueno, esto es lo que se puede hacer en reacciones simples. Los ejercicios para estas reacciones simples es el ejercicio 1. Ahí está. Ese es el enunciado del ejercicio 1. Ajá, ahí está el enunciado completo para el ejercicio 1. Después para el ejercicio 2. Que no recuerdo cuál fue el que les puse, pero no importa. Pueden resolver cualquiera de estos. Este es el ejercicio 2. Y este es el ejercicio 3. Entonces, esos son los 3 ejercicios que tienen que hacer respecto a reacciones simples. Ok, hasta ahí ya está. ¿A cuál? De nada. Después, ese es el procedimiento para reacciones simples. ¿Y ahora qué pasa con las reacciones múltiples? ¿Por qué? Pues porque en la realidad es muy difícil que tengamos una única reacción. Por lo general tenemos una reacción principal y tenemos reacciones secundarias. Por lo tanto, son reacciones múltiples. Entonces, ¿qué es lo que se hace o qué se agrega en reacciones múltiples? A ver, nada más déjenme ver, aquí me sobra esta columna. Aquí tenemos un ejemplo para reacciones múltiples y si ustedes observan, la primera reacción es la misma que ya se había analizado. Entonces tenemos el primer ejemplo para reacciones múltiples y dice que a un reactor se alimentan 2 moles de monóxido de carbono, 7 moles de hidrógeno molecular y 1 mol de dióxido de carbono a presión atmosférica. ¿Qué quiere decir? Que la presión es un bar. También se nos proporcionan los valores de las constantes de equilibrio para la primera reacción y para la segunda reacción respectivamente. Presión, constante de equilibrio 1, constante de equilibrio 2. Después nos dice que hay que calcular el avance de reacción y la conversión en el equilibrio para las reacciones simultáneas que se muestran a continuación. Aquí están mis reacciones. Ojo, antes de hacer cálculos, debo de verificar que mis reacciones estén correctamente balanceadas. ¿Estas 2 reacciones están correctamente balanceadas? 2 por 2 tenemos 4 hidrógenos, aquí hay 3 y 1, 4. Después tenemos un carbono y un oxígeno. Un oxígeno, la primera sí está balanceada. Veamos la segunda. 3 por 2, 6. Aquí tenemos 3 y 1, 4 y 2, 6. Después tenemos un carbono, 2 oxígenos. Tenemos aquí 1 y 2 oxígenos. Está correctamente balanceada. Después hay que llenar la tabla estequiométrica, pero ahora es para 2 reacciones. ¿Cuál es la diferencia? Pues hay que agregar algunas columnas. Uy.
La columna de los compuestos involucrados queda igual. El número de moles iniciales lo fui señalando al inicio respecto al enunciado. Después el coeficiente estequiométrico, ahora se deben de poner dos columnas. Será para el coeficiente estequiométrico de la reacción 1 y el coeficiente estequiométrico de la reacción 2. Para mi reacción 1, ¿cuál es el? Perdón, no es coeficiente. Aquí estoy mal. Es número. Número estequiométrico 1 y número estequiométrico de la reacción 2. Ahí está. Para monóxido de carbono, ¿cuál es el número estequiométrico en la reacción 1? O sea, aquí, ¿cuál es el número estequiométrico de monóxido de carbono en esa reacción? -1. Después para hidrógeno molecular, -2. Después para dióxido de carbono, no hay. Al no haber, es 0. Aquí está. No está en la primera reacción, es 0. Para metanol, 1, porque es producto, es positivo. Ahora para la reacción 2, número estequiométrico de monóxido de carbono, 0, no hay. Este es dióxido, no monóxido. Después hidrógeno molecular, -3. Dióxido de carbono, -1. Después metanol, 1. Aquí está. Y agua, 1. Entonces ya está. Después se debe de calcular el número de moles finales y ahora mi ecuación cambia. ¿En qué cambia? En que se agrega lo correspondiente a la reacción 2. Ahí está. Entonces, ahora el número de moles finales es igual al número de moles iniciales más la multiplicación del número estequiométrico de la reacción 1 por el avance de reacción 1 más el número estequiométrico de la reacción 2 por el avance de reacción 2 para cada componente. Entonces aquí está. Vean, en este caso es número de moles iniciales, es 2, menos número estequiométrico, -1 por el avance de reacción 1. Aquí se va a multiplicar el avance de reacción 2 por 0, por eso es que aquí no está escrito. Pero en este caso sí tenemos números estequiométricos para la reacción 1 y 2. Por lo tanto, sí tenemos avance de reacción 1 y 2. Aquí lo mismo, por lo tanto tenemos avance de reacción 1 y 2 también respectivamente. En este caso solo tengo avance de reacción 2 porque en el número estequiométrico de la reacción 1 es 0. De esa forma lleno esta columna, pero lo mismo que en la hoja anterior. Ahora ya no solo necesito la ecuación, ahora también necesito el valor numérico de este número de moles. Entonces, ¿a qué es igual? Es igual a la columna del número de moles iniciales más el número estequiométrico multiplicado por el avance de reacción. Entonces vean, como en la hoja pasada, debo de tener una celda que ya tenga un valor supuesto del avance de reacción 1. Después será más el número estequiométrico por el avance de reacción 2. Entonces debo de tener ya dos celdas asignadas como avance de reacción 1 y avance de reacción 2 respectivamente. Una vez que capture la fórmula, anclo el valor del avance de reacción 1 y 2 respectivamente para que yo pueda simplemente copiar y pegar. La última fila es igual a la sumatoria de cada columna. Después debo de proceder a calcular la fracción molar. La fracción molar es igual al número de moles, número de moles por especie entre número de moles totales finales. Es decir, será esto entre esto entre esto entre esto entre esto y finalmente esto entre esto. Y eso es lo que está expresado aquí en esta columna. Y si queremos hacerlo de forma numérica, ahí está.
Aquí observen, número estequiométrico se tiene una columna para cada reacción. Fracción molar se hace el cálculo por ambas reacciones. Al final se debe de calcular la conversión por especie química. La fórmula no cambia. Ahora vámonos abajo. Se debe de tener una celda para la presión, también una para la constante constante de equilibrio de mi primera reacción, constante de equilibrio de mi segunda reacción, avance de reacción 1 y avance de reacción 2. Así es que ahora debo de introducir mi fórmula de la función dos veces. ¿Por qué? Porque es la función del avance de reacción 1 y la función del avance de reacción 2. Entonces, ahí está. Para la reacción 1 y para la reacción 2. Y también, si quieren relativamente simplificar eso, pues pueden calcular fracción molar por número estequiométrico de la reacción 1. Ahí está. Y también pueden hacer eso, pero ahora para la reacción 2 y al final multiplicar la presión por la sumatoria de los números estequiométricos. Es decir, esto será igual a Y elevado a número estequiométrico 1. Si yo anclo el valor de Y, puedo arrastrar. Ay, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Aún no puedo anclar. Ahí no puedo anclar porque debe de ir cambiando con todos. Ahí está. De esa forma ya calculé fracción molar por número estequiométrico de mi primera reacción y debo de hacer el cálculo para la segunda. Solo lo regreso ahí. Le puedo dar control C, control V y verificamos que está haciendo lo que yo quiero. Después es la multiplicación de la presión por, no es cierto, es la presión elevado a la sumatoria del número estequiométrico, que ya lo tengo aquí. A ver, presión. Ajá, es que ahora debo de calcular dos. Esto es elevado a, y es para la reacción 1 y para la reacción 2. Ahí está. Ahora entonces, al igual que se hizo anteriormente, debo de despejar para el avance de reacción 1 y para el avance de reacción 2 respectivamente. Aquí, como les decía, ya está la fórmula capturada de la forma larga. Si quieren hacerlo de una forma más simplificada, es igual a K menos. ¿Y ahora qué hice? Esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Ya vieron del mismo resultado, pero es muy diferente esta superecuación a esta pequeñita. Y observen qué es lo hermoso de Excel. Le doy copiar y pegar. Hizo lo que yo quería que hiciera. Sí, lo único que me falta acomodar es la constante de equilibrio 2. Y ya está. Tuve que volver a meter mi ecuación. No, solo le di copiar y pegar. Aquí le digo que la mueva con todo y ecuación. Y ya está. Obtengo los mismos resultados.
Sí, y son dos formas diferentes de meter la ecuación. Ahora entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Yo primero tengo valores supuestos para avance de reacción. Después procedo a ejecutar solver. Debo de decirle que quiero que esta celda tenga un valor de 0, cambiando mi avance de reacción. Ahí está. Este valor está en notación científica y dice que es 5.73 por 10 a la menos 7. Si queremos verlo en forma de número, nos venimos aquí, le decimos que lo quiero en número y le ponemos todos los decimales. ¿Es 0? No, pero es muy cercano a 0, por lo tanto ya es correcto. Ahora ya ejecuté solver y este valor de avance de reacción es correcto. ¿Qué es lo que tengo que hacer después? Ejecutar solver para mi segunda reacción. Me voy a datos, solver. Ahora debo de decirle que necesito que esta celda, es decir, la función de la base de reacción 2, tenga un valor de 0, cambiando avance de reacción 2. Y ya está. Aquí lo mismo, está en notación científica. Si quieren pasarlo a número, solo tienen que hacer eso. Ahí está. Por lo tanto, este es el valor del avance de reacción 1 y este el valor del avance de reacción. Y con esos dos resultados, ya puedo irme aquí a calcular la conversión. Observen, tengo distintas conversiones para cada especie química. Ahí solo hay que ver cuál es la que nos interesa. Es decir, cuál es el reactivo limitante de mi primera reacción y de de la primera y segunda reacción. Sin embargo, pues ahí ya está calculado. Ahora, algo que también deben de tener bien presente es que observen, cuando yo ejecuté solver en esta sección, esto era prácticamente 0, ¿cierto? Y cuando ejecuté por segunda vez solver, y aquí ya es 0, esto cambió. ¿Ustedes qué creen que deba de ejecutar solver una tercera vez o ya es correcto? Ya es correcto. No es necesario ejecutar solver una tercera vez. ¿Por qué? Pues porque yo ejecuté solver y este valor se obtuvo cuando esta función era 0. Recuerden que esta función y esta otra eh, dependen una de la otra. Entonces, este es el valor del avance de reacción 1 porque cuando hago el cálculo de mi primera reacción, la segunda aún no existe. Y después, cuando hago el cálculo de la segunda, la primera ya se llevó a cabo. Entonces, ejecuto una vez y dos veces solver, nada más. No necesitan regresar a ejecutar nuevamente solver. Aunque aquí ya no sea un valor muy cercano a 0, esto ya es correcto. ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces, aquí hay algunos ejercicios que tienen que resolver. Hay que resolver este ejercicio, ahí nos da nuestras reacciones, los moles que se alimentan, la presión y el valor de las constantes de equilibrio. Después el segundo ejercicio es este. También ahí está el enunciado. No es cierto, permítanme. Hubo cambios en el enunciado. Aquí está. Ahora sí, este es el enunciado del primer ejercicio y este es el enunciado del segundo ejercicio. Sí, vean, hubo cambios en la presión. Ahí está, entonces, esos ejercicios se les quedan de tarea. ¿Hasta aquí alguna duda?